Dios les bendiga, mis hermanos. De nuevo estamos con ustedes para poderles compartir el día de hoy una palabra de enseñanza. Así que, como siempre, les recomendamos, tome su Biblia primeramente, un corazón muy dispuesto, su libreta y su lápiz para que podamos aprender hoy acerca de la palabra. Quiero que busquen la Biblia los Proverbios de Salomón, capítulo 22, versículo 6. Leemos la palabra, traducción del lenguaje actual. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Así que me voy a regir en ese pasaje y esa palabra educa, ahí se la tengo subrayada en amarillo, educa. Y dice que obviamente si tú educas desde temprano a un niño, él va a seguir esas enseñanzas. El tema que quiero compartirle le puse por nombre el legado para un aprendiz. El legado para un aprendiz. Oramos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en este lugar. Te pedimos que bendigas este tiempo que vamos a tener en la palabra. Bendice a cada hermano que está también conectado a través de las redes sociales, a través del Spotify, a través del YouTube, Facebook. Aquellos que están ahí, Señor, en su casita, que también reciban tu palabra de bendición. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces voy a hablarle un poquito acerca de lo que es un aprendiz en la Biblia. Entonces vamos a mencionar algunos personajes. Por ejemplo, podemos mencionar que es un legado. Es un legado, es aquella persona que es como un mentor, es aquella persona que es como uno que le deja ese legado a una persona que tiene menos experiencia. El mentor o el tutor es aquel que tiene más experiencia y obviamente le deja su experiencia a otro con menos experiencia. Ese es un legado. Entonces, ¿cómo puedo ver en la Biblia aquellos que estuvieron de aprendiz y que hubo alguien como un maestro que les dejó esa enseñanza para que la aplicaran y continuaran, obviamente, ese llamado del Señor? Entonces voy a poner al primero, tal vez no lo voy a hacer de manera cronológica en la Biblia, pero mire, me voy a ir a Números, voy a poner el primer ejemplo, está en Números 27-22 en la Biblia al día. Dice la palabra: Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Pónganme atención acá. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Verso 23. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo. Yo le tengo subrayado ahí, le entregó el cargo, tal como el Señor se lo había mandado. Entonces, aquí voy a entrar al primer punto. Entonces, como estamos hablando, el legado para un aprendiz, voy a poner el nombre del aprendiz. En este caso, voy a tomar a Josué. Josué es el aprendiz. Y mire la importancia de lo que quiero trasladarle hoy, porque cuando encuentro que Moisés le entrega a Josué, yo ya estoy aquí en el número 27-22. Póngale atención a esto. No estoy todavía en el libro de Deuteronomios, que ya Moisés obviamente está para partir. No, en el libro de Números dice la Biblia que Moisés ya hizo como Dios le había ordenado. Oró por Josué. Pero recuerde que Moisés todavía continuó su ministerio, su llamado. Ahora, vamos acá a la pizarra. Véngase conmigo, estamos en enseñanza. Lo que le quiero mostrar entonces es que, como estamos hablando de legado para un aprendiz, el primero que vamos a mencionar es a Josué. Josué le entrega su legado, se lo entrega Moisés. ¿Qué legado le entrega Moisés? Un legado de liderazgo. Es lo que tenemos aquí subrayado en esta, bueno, lo que tengo en rojito, pero a mí me gusta siempre hacerle una remarcación. Entonces, lo vamos a hacer con este colorcito. ¿Cuál es el legado que le deja Moisés a Josué? Es ese legado de liderazgo. Se lo deja a su aprendiz. El aprendiz de Moisés era Josué. Pero es una delegación, y fíjese usted qué importante, porque delegación viene de legado, ¿verdad? Entonces, delegación de conquista. Ahora, Moisés lo que hizo fue tener ese llamado de libertador,
Dios le dio esa bendición de poder sacar al pueblo de Israel como un libertador, pero tenía que entregarle un legado a Josué. Dice la Biblia en alguna parte, está por ahí, el texto no lo traigo, pero dice la Biblia que Jetro, el suegro de Moisés, le dijo: no puedes estar tú dándole consejos a este pueblo, solamente tú. El pueblo es grandísimo, es numerario. Tienes que hacer una delegación, pídele al Señor que te ayude y que escoge a otras personas que te puedan ayudar en la consejería. Y dice la Biblia que Moisés, oiga bien, le hizo caso a su suegro. Y dice la Biblia que el Señor tomó del espíritu de Moisés y lo depositó en 70 ancianos. Estoy hablando del pueblo de Israel. Lo que me llama la atención que Josué no estaba contado ahí, fíjese, Josué no estaba contado ahí. Y más adelante encuentro este pasaje que le acabo de enseñar acá, que está en Números, que el que quedó con el legado de Moisés fue Josué. No quedó ni Aarón, el hermano de Moisés, ni quedaron los hijos de Moisés, ni mucho menos sus sobrinos, porque la Biblia dice que ellos hicieron lo malo delante del Señor. Ahora, me llama mucho la atención, ¿por qué Josué? Josué tiene un nombre que es Joshua, ¿verdad? Que significa Jehová es mi salvación. Pero también me llama mucho la atención porque lo que vio Dios en Josué fue el espíritu de liderazgo. Dice la Biblia que tanto Josué como Caleb tenían un espíritu diferente a todos los del pueblo. Entonces, esta delegación, que obviamente para el aprendiz, ¿quién es el que estaba al pie del monte cuando Moisés estaba hablando con Dios? Era Josué. No había otro ahí no estaba Aarón. Si dice la Biblia que más bien Aarón se contaminó con el pueblo cuando el pueblo le dijo: haznos los dioses que nos sacaron de Egipto. Ahora, quiere decir que lo que me muestra Josué, que él como aprendiz mostraba obediencia y sujeción. Esos requisitos son muy importantes para aquel que pretende continuar un legado, porque eso es lo que le quiero trasladar. Nuestra obediencia y sujeción tendrán recompensa divina, porque nuestro Señor sabe honrar a sus hijos. La recompensa, estamos en el 2024, año de la recompensa, y mire usted, un Moisés entregándole un legado al aprendiz. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Dios le dijo: vas a hacerlo con Josué. Josué es el hombre que va a continuar tu llamado. Pero obviamente ya Moisés obviamente había hecho esa tarea de liberación, de libertar al pueblo. Entonces la continuación del legado ya no iba a ser lo mismo, sino que iba a dar una actualización, un upgrade, ¿verdad? Iba ahora a tener un tiempo de conquista. Es una delegación que le entregaron a Josué por el liderazgo. No podemos hacer, hermano, conquistas si no tenemos liderazgo. No podemos libertar nosotros si nosotros mismos no hemos sido libertados. Eso ya lo hemos mencionado en otros temas. Así que lo importante que le quiero dejar es que obviamente Moisés tuvo que obedecer a la palabra del Señor. Tenía que llegar a un monte, creo que era el monte Pisgas que tenía que llegar, para tratar de seleccionar al sucesor de su tarea, que obviamente Dios era el que lo iba a guiar. Ya había un Josué que desde joven había servido a Moisés. Dice la Biblia que más o menos Josué, cuando salieron de Egipto, Josué tenía por lo menos 42 años. Moisés tenía 80. Prácticamente la mitad de edad tenía Josué cuando salieron de Egipto. Quiere decir que en este punto de Números ya tenía algunos 70 y algo de años Josué, y Moisés ya tenía más de 110 años. Por lo menos para dar alguna referencia. Ahora, habían peleado juntos, habían estado en batalla. Su líder era Moisés. Y obviamente tenía que haber un tiempo de transición. Esto es importante. Hay un tiempo de una transición. El legado de un aprendiz, esto se llama transición. Es una transición que le estoy entregando. Es como cuando hay una carrera de relevos, ¿verdad? Hay uno que viene corriendo y le entrega el relevo a otro, y hay otro que está tomando la mano por atrás, el relevo, y entonces una vez que lo tiene, continúa su carrera. Eso es lo que estaba haciendo en este caso Josué. Ok, entonces dejamos allá a Josué como un aprendiz de liderazgo. Aprendió el liderazgo viendo a Moisés. Ok, avanzamos. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. 19 de Reyes. Esta versión es la traducción Nuevo Mundo.
Por lo tanto, él se fue de allí y halló a Eliseo, hijo de Safat, mientras estaba arando con 12 yuntas delante de él, y él con la 12ª. Oiga esto. Elías, pues, cruzó a donde él y echó sobre él su prenda de vestir oficial. Mire, esta versión la tomé por esa frase que la tengo subrayada ahí. Echó sobre él su prenda de vestir oficial. En otras Biblias y en otras versiones dice, arrojó su manto sobre Eliseo. Entonces, quiero que venga conmigo. El sucesor de Elías, Eliseo. Fíjese usted qué interesante. El sucesor de Elías, Eliseo. Entonces, mire qué importante. Como estamos hablando de un legado, obviamente ahora se va Elías. Elías ya tiene el llamado de parte del Señor y Elías ya sabe que él tiene que partir de esta tierra, pero su llamamiento se lo tiene que entregar a otro. Es que este es el punto. El legado, ¿a quién se lo vamos a dejar? Por eso a mí me llamó mucho la atención, porque estamos viviendo en una sociedad, hermano, donde ahora, ¿cómo podemos entregar el legado que tenemos? Mire, yo le cuento a usted, perdone la confianza, a mí no me da pena decir mi edad. Yo acabo de llegar a los 50 años, estoy en mis 50 años. Y me he puesto a reflexionar mi vida. Yo recuerdo que he entregado mi vida al Señor de los 19 años. Obviamente estuve 4 en el mundo nada más, y gracias a Dios que solo esos 4, que ahora ya he superado esos años que le entregué al mundo para servir al mundo, hermano, y ahora tengo 30 años de servicio al Señor en continuidad. Pero yo me entregué a Cristo cuando tenía 9 años y estuve hasta los 15. O sea que hubieron 6 años de mi vida en la adolescencia, niñez, adolescencia, que no entendía muy bien qué era el evangelio, porque no tuve nadie. Esto es importante, hermano, perdone que me ministre con usted. No tuve nadie que me entregara un legado y decir, mira, papadito, vas a tener que continuar esto. Y obviamente a los 15 años, hermano, yo tuve que me salí de la iglesia donde estaba, porque lo que había, los jóvenes, hermano, usted sabe cómo es esto. Cuando uno va creciendo y desarrollando, no conocía el mundo, me gustaba la música, me gustaba bailar y todo eso. Y al final me salí de la iglesia. A los 19 años el Señor me vuelve a llamar. Y entonces es ahí donde entendí, oh, Señor, ahora quiero formarme, quiero aprender. En realidad no quiero volver a soltar la mano del arado. Tu palabra dice que hay que poner la mano en el arado y no soltarla. Y hoy estoy aquí, enfrente de usted, 30 años después, y la gloria es para el Señor. Que mi vida sirva como un ejemplo, mi familia, lo que le he enseñado a mis 3 hijos que Dios me ha entregado, lo que hemos vivido con mi esposa como matrimonio, 28 años de matrimonio. Digo yo, caramba, algo tenemos que trasladarle. Ahora estamos como pastores, 10 años de pastorear, 10 años de ministerio. Entonces algo yo tengo que trasladarle. Perdóneme, si yo estoy aquí con 30 años de ministerio y con 10 años de ministerio y con 30 años de cristianismo, y no le estoy enseñando nada, entonces, hermano, no estoy haciendo nada, perdónenme. Yo tengo que trasladarle algo, y lo que he encontrado en la Biblia es estos ejemplos importantes. Alguien tiene que dejarte un legado para que tú continúes esa tarea. Prácticamente, hermano, tengo 30 años de evangelio y yo le tengo que dejar esta tarea a usted que me está escuchando y también a los hermanos que están aquí conmigo. Miren las cámaras, en la alabanza, mis hijos, qué sé yo. Tengo que dejarles algo. Usted también tiene que preguntarse, ¿qué está dejando usted? Porque es el legado que le tenemos que dejar a alguien que nos está siguiendo, un aprendiz. Ya vimos a Josué, que el que lo tomó como aprendiz fue Moisés. Pero ahora estoy con Eliseo. Eliseo, el aprendiz de Elías. Entonces fíjese usted, ¿cuántos en la escuela profética habían en ese entonces? Y Eliseo fue el escogido de Elías. Obviamente Dios le dice, vas a arrojar tu manto sobre Eliseo. ¿Pero qué pidió Eliseo? Cuando Eliseo entendió que él era el que tenía el legado de su maestro, de Elías, dijo Eliseo, yo quiero una doble porción de lo que tenía mi maestro. Entonces ahora vemos que él tiene un manto, la cobertura que estaba sobre Eliseo era la misma cobertura de Elías. Dice que el espíritu de Elías sobre Eliseo, pero en una doble porción. Esto es importante que lo entendamos, en una doble porción. Elías echó sobre él la prenda de vestir oficial, o sea, su vestimenta oficial. Esto es también importante, hermano. Mire,
Como estamos hablando de un legado hacia un aprendiz, ¿qué cosas le estamos dejando de legado a nuestras generaciones que nos siguen? Nosotros lo que hacemos es criticar a la generación que está, a los jóvenes. No, si es que los que debemos de criticarnos o hacernos una autocrítica somos nosotros primero, porque somos nosotros los que tenemos que dejarles un legado a ellos. Si nosotros no le enseñamos a esta generación, obviamente ellos van a crecer sin rumbo. Esto es importante que lo entendamos. Aprende a valorar la consejería y el tiempo entregado de un líder espiritual. Él pagó un alto precio por esa experiencia. Elías pagó un alto precio por su experiencia. Imagínese usted perseguido, incluso hasta depresión, ¿verdad? Todo eso se lo tuvo que haber enseñado a Eliseo. También vas a pasar por esto, también vas a pasar por lo otro, también te puede suceder esto. Y Eliseo aprendió. Pero mire, Eliseo dijo, yo quiero el doble. Hermano, ¿qué está pidiendo nuestra generación? La que tenemos hoy en día, la que nos está tocando ver, que le llamamos generación de cristal. Mire usted, ¿por qué no aguantan nada? Así le pusimos, generación de cristal, porque es que no soportan nada, es que los jóvenes de ahora son muy débiles. ¿No será que fuimos nosotros los que hicimos esa generación de esa manera? Entonces yo creo que aquí no se trata de las leyes del país, de que la cultura, no. Estamos hablando de la cultura divina. Estamos hablando de un legado que Dios, hermano, Dios le está dando la orden a Elías que le deje la prenda oficial de vestir a Eliseo. Hermano, aquí tenemos que enseñarles a los jóvenes a valorar su oficio por su prenda de vestir oficial. Tenemos que enseñarle, hermano, a los jóvenes a valorar el servicio al Señor. El servicio al Señor, hermano, no es jugar al evangelio. El servicio al Señor es algo formal. Yo tengo que enseñarle a la juventud cómo se debe de servir al Señor. Entonces, mire usted, el legado para los aprendices. Entonces, ahora ya tengo a Josué y tengo a Eliseo como aprendices, que ellos recibieron ese legado de parte de hombres prominentes del Señor. Ok, por ejemplo, si estamos hablando de que pusiéramos 7 milagros que hizo Elías, tendría que haber 7 milagros en Eliseo. Si fueron 18 milagros, porque en algunos estudios hemos encontrado que Elías hizo hasta 18 milagros, entonces tuvo que haber hecho 36 Eliseo. Elías 18, Elías 36. Pero si quiere le voy a mencionar 7 de Elías. Por ejemplo, la sequía. Eso está en 1 Reyes 17:1. La harina y el aceite que se multiplicaron, 1 Reyes 7:14. El niño que revivió, 1 Reyes 17:22. Recuerden que lo replicó Eliseo también. El holocausto que es consumido, que está en 1 Reyes 18:38. Los capitanes y sus hombres que son consumidos por el fuego, en 2 Reyes 1:10. Y obviamente la lluvia, que es el sexto, cuando cae lluvia, 1 Reyes 18, perdón, 1 Reyes 18:41, para los que están escribiendo, cuando cayó la lluvia, 1 Reyes 18:41. Y la séptima, por poner un séptimo milagro, serían las aguas del Jordán que se dividieron, que está en 2 Reyes 2:8. Recuerde que Elías pasa al Jordán con el manto y las aguas se abren. Elías abre esas aguas con el manto. Luego Elías es arrebatado y cuando el manto cae, le cae a Eliseo. Y Eliseo lo primero que hace, oiga bien, lo que hace repetir el milagro de Elías fue dividir las aguas del Jordán. Eso fue lo primero que hizo Eliseo. Y ahí se empezó a multiplicar el doble de milagros que hizo Eliseo. Por ponerle algún ejemplo, creo que por ahí tengo algún tema donde hablo de esa doble porción de Eliseo. Ahí tal vez lo puede buscar usted para que se enriquezca un poco más. Ok, voy a entrar entonces al tercer aprendiz. Vámonos al libro de Ruth, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver, aquí me voy a dejar un poquito de agua a los hermanos. Váyase usted a Ruth, capítulo 3, versículo 1. Voy a leer la versión del lenguaje sencillo. Un día, Noemí habló con Ruth, su nuera. Hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. Esto es importante.
quiero que tengas tu propio hogar. Este pasaje creo que yo lo he usado también cuando he tenido temas familiares, pero hoy lo voy a tomar como el tema de enseñanza, que pueda aprender acá. Que Noemí le está diciendo, hija, yo quiero que tú también crezcas, que tú seas feliz a lo que te llamó Dios. Hermano, mire qué importante es tener un tutor y tener un mentor que no es mezquino, sino que te quiere ver crecer y desarrollar. Solo permítame contarle una anécdota. En mi trabajo, por ejemplo, cuando alguien en el trabajo le ponían a un aprendiz, entonces ya le empezaban a decir los compañeros a uno, papito, cuídate porque te van a cortar. Y ya te pusieron a alguien ahí para que le enseñaras. Todo lo que le estás enseñando es porque después a vos te van a dar las prestaciones y van a dejar en tu lugar al que le estás enseñando. Eso es lo que nos enseña el mundo. Mire, lo quiero poner de ejemplo para que lo traslademos al espiritual. Trasladémoslo al espiritual ahora. Cuando se nos pone a alguien para que le enseñemos lo que nosotros hemos aprendido, no es porque Dios te va a dar las prestaciones o porque ya te vas a morir y porque ya obviamente ya no le sirves al Señor. Es todo lo contrario. Es porque te van a ascender de puesto, incluso en el trabajo. Si te ponen a alguien, hermano, es porque te van a ascender el puesto. Porque el mundo piensa lo contrario. Porque el mundo piensa más bien que te van a cortar de tu trabajo. Es todo lo contrario. Mire lo que está señalándole Noemí a Ruth. Yo quiero que tú vivas feliz. Te voy a enseñar todo lo que yo he aprendido. Entonces veamos ahora al aprendiz de Ruth. Y aquí me llama mucho la atención Ruth, porque quiere decir que el legado de Noemí se lo trasladaron a Ruth. ¿Quién era Ruth? Era la nuera. Ruth, entonces le entregaron un linaje. Ese legado que le entregaron fue el linaje. Una herencia genética. Esto es importante. Porque entonces quiere decir que como ya Noemí había perdido a sus hijos, a Malón y a Quelión, eran sus hijos, incluso su esposo había muerto allá en Moab. Entonces, hermano, aquella mala decisión que tuvo Noemí, al final Dios tomó esa genética. Mire qué interesante esto. Tomó la genética de Noemí y entonces el Señor continuó ese legado. Fíjese qué importante esto. El Señor continuó el legado en la vida de Ruth. Entonces vino un pariente de Noemí. No era pariente de Ruth porque Ruth era moabita, hermano, recordemos eso. Y entonces dice la Biblia que empezó Noemí a aconsejar a Ruth. Mire usted cómo una suegra se puede hacer amiga de su nuera. Incluso la palabra Ruth significa amiga. Cómo la nuera se puede hacer amiga de su suegra. Interesantísimo esto. Y lo que encontramos ahora es, hermano, que Ruth recibe el legado de Noemí. Ya lo que Noemí ya no podía hacer. ¿Cómo iba a tener otros hijos Noemí para que se multiplicara su genética? Para que su linaje continuara. Ya no podía. Entonces vino y lo hizo con su nuera, con Ruth. Fíjese usted, quiero que tengas tu propia casa, tu propio hogar y que vivas feliz. No es solamente el buen deseo de que tengas un hogar, no, que vivas feliz, porque hay mucha gente que tiene hogar, pero es infeliz. Y entonces, hermano, usted sabe que el que la redimió a Ruth fue Booz. Y mire lo importante, de esa unión entre Booz y Ruth, hermano, viene el linaje de nuestro Señor, del Mesías. Eso es importante, donde viene la redención para el pueblo de Israel. Entonces quiere decir que cuando nosotros empezamos a seguir los buenos consejos de nuestros mentores, de una persona que nos está dejando un legado, vamos a lograr obtener éxito en las metas fijadas. Noemí significa placentera, usted ya lo conoce, lo he repetido muchas veces. Noemí significa deleite, dulzura. Y Ruth significa amiga, significa aliada. Fíjese usted, hay que aliarnos con las personas correctas, hermano. Mire, llevamos tres ejemplos hermosos. El ejemplo de Josué, ¿qué legado recibió? Liderazgo. El ejemplo de Eliseo, ¿qué legado le entregaron? El legado del manto, una doble porción. De lo que le enseñó Elías, lo hizo el doble. O sea, continuó. Y Ruth, ¿qué es lo que le entregaron? ¿Qué legado le entregaron? Un linaje
que continuara la genética, que de ese linaje, de esa genética, venía el Mesías, el que iba a rescatarnos. Qué importante es todo esto que estamos viendo. Entonces, estoy llegando, hermano, a la mitad del tema. Fíjese qué lindo. Hoy traigo 7 puntitos, ¿verdad? Pero estoy llegando a la mitad del tema y quiero que usted reflexione. ¿Quiénes te han enseñado cosas? Por ejemplo, en tu escuela, maestros que te enseñaron. Algunos, hermanos, maestros fueron muy duros. En el colegio también, en la universidad. Y yo creo que nosotros siempre recordamos a aquel maestro o maestra que fue difícil. Aquel que fue complicado, que era exigente. A ese recordamos. Aquellos que eran flojos y que no les interesaba mucho, que solo llegaban a repetir la clase y solo decían, tome su libro en la página tal y léalo y haga un resumen de eso y en la próxima clase me trae el resumen. Esos maestros ni nos acordamos porque no nos dejaron nada, no nos impregnaron nada. Pero aquellos que nos obligaron a hacer las cosas y creyeron en nosotros, perdónenme, hermano, yo tengo en mi corazón muchos maestros, en la escuela, en el colegio y en la universidad tuve un profesor que me recuerdo muy bien porque ese profesor tenía un ojo de vidrio, fíjense, hermano, terrible. Le decíamos Robocop, allá por 1991, me recuerdo, estaba en el CUR, en la universidad allá en San Pedro Sula. Llevaba matemáticas 111, hermano, terrible. Ese profesor nos ponía, hermano, nos sentaba a hacer el examen. Solo tenía un ojo bueno, el otro era de vidrio, hermano. Pero tenía ese ojo, hermano, miraba por los dos, hermano. Ay, y mire, y me recuerdo mucho porque él decía, y nos decía, señores, ustedes solo se engañan, se empiezan a copiar. Imagínense usted hace de cuánto fue eso y todavía trae algo de recuerdo a mi corazón porque me enseñó algo, me dejó un legado. Yo decía, es cierto, yo solo me estoy engañando. Si estoy copiando, no voy a aprender, no voy a lograr hacer alguien en la vida. Me dejó algo, por decirle a algunos maestros. Pero más importantes son aquellos que tenemos como líderes en lo espiritual. ¿Qué aprendizaje me están dejando ellos a mí? Voy a continuar, como le dije, en la mitad del tema. Vamos a irnos al libro de Esther, capítulo 2, versículo 20, en la Biblia de las Américas. Esther, capítulo 2, versículo 20. Dice, Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado. Porque Esther hizo lo que había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Mire qué importante. A mí me fascinó esta frase. Ahorita que venía para acá, para la iglesia, estaba terminando el tema, estaba subrayando y subrayé como cuando estaba bajo su tutela. Entonces encontramos a Esther, fíjese usted, encontramos a Esther, que ahora es una mujer, fíjese usted, ya tenemos a Ruth y ahora tenemos a Esther. Entonces me llamó mucho la atención porque el legado no solamente es para hombres, ¿se da cuenta? Aquí el legado es de Noemí, una mujer a una mujer, ¿no? Pero aquí encuentro a Esther, que es de un hombre a una mujer. Bueno, desarrollemos entonces a Esther, porque le dejaron un legado. ¿Qué legado le dejaron? Veamos entonces. Dice que lo que le enseñó Mardoqueo fue cómo gobernar. ¿Pero y quién era Mardoqueo? Qué importante, ¿verdad? Cómo la Biblia nos enseña estas cosas. Le enseñó Mardoqueo a Esther tener ubicación de reinado. Tienes que ubicarte. Mire, usted que está en casita, que me está escuchando ahorita, o los que están por el Spotify también escuchándome, toque al que tiene la pala y dígale, hermano, ubícate en el reino. Ubícate. Tienes que tener una ubicación del reino. Tú no eres cualquier cosa. Dígale, tú no eres cualquier cosa, hermano. Tienes que entender que eres parte del reino de la luz. Eso es importante que lo entendamos. Eres parte del reino de la luz. Ahora, ¿qué legado le dejó? Yo le puse aquí gobierno. Porque tal vez Mardoqueo, dicen algunas Biblias que Mardoqueo era primo de Esther, otras Biblias dicen que era tío. Como sea, eran familiares. Pero lo que encuentro aquí es que Mardoqueo significa servidor. Mardoqueo, siervo de Marduk. Eso significa. Marduk era un dios de la guerra en aquellos entonces, en aquellos lenguajes arameos que encontramos, ¿verdad? Marduk era un dios de la guerra. Entonces quiere decir que Mardoqueo era un servidor. Y mire cómo dice la Biblia, que Jehová es Jehová de los ejércitos.
O sea que estamos hablando que nuestro Dios es un Dios de guerra, el verdadero Dios de guerra. Lo que quiero decirles es que entonces Mardoqueo le enseñó el servicio. Se lo trasladó a Esther, su familiar, para no entrar en conflicto, si era primo o si era sobrina, para no entrar en conflicto, a su familiar. Entregó Mardoqueo ese legado. ¿Y quién fue el aprendiz? Fue Esther. Mire que la Biblia dice que Esther era hermosa, pero dice que cuando la reina Vasti, que fue la que se comportó de una manera tremenda, desobediencia y todo lo que usted pueda encontrar, dice que cuando ella se fue, la reina Vasti, tuvieron que escoger la suplente. Mire, entonces, ¿de qué estoy hablándole aquí un legado? Aquel que recibe el legado es porque tiene que suplantar. Entonces, Vasti perdió su lugar por desobediente y tuvieron que tomar a otra persona. Pero mire cómo nos enseña Dios en esta historia. El libro de Esther es hermoso. Nos enseña que hubo un mentor, hubo un tutor que tuvo que trasladarle un legado, porque ambos eran israelitas. Dice este pasaje, aquí lo leemos. Dice que todavía no se había dado a conocer la parentela que tenía Mardoqueo con Esther, ni el pueblo al que pertenecían. Póngale atención a esto. Estamos hablando de que él le había enseñado. Ellos sí sabían que eran paisanos y familiares. Pero Esther fue obediente, y esa obediencia, porque aquí la figura lo podemos entender que Mardoqueo es sombra y figura del Espíritu Santo y Esther es figura de la iglesia. Esther significa aquella estrella que brilla en el desierto. Eso significa Esther. El desierto pueden hacer aquellas circunstancias difíciles de sequedad y de miseria, pero en medio de cualquier circunstancia vamos a brillar. Esto es lo que le quiero dejar y esto es lo que le quiero trasladar. Ningún esfuerzo humano va a poder frustrar el plan de Dios. Estamos hechos para reinar con Dios. Hay esfuerzos humanos que quieren impedir que tú no puedas llegar a gobernar. El ejemplo está aquí con Esther. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Que ella tuvo esa mentalidad de reino. Hermano, perdóneme, vuelvo a lo que le estaba diciendo al principio. ¿Por qué la juventud nuestra, la juventud de esta generación se ha convertido en una generación de cristal? Porque no les hemos enseñado su ubicación en el reino. La Biblia nos habla, hermano, Hebreos capítulo 11, nos habla de grandes hombres de la fe que taparon bocas de leones, que dice que sobre fuegos y sobre cualquier batalla salieron vencedores. Pero ahora esta generación, hermano, tremendo. No, hombre, tenemos que enseñarles el legado que nosotros hemos recibido. Aquellos mismos hombres de fe del pasado que tuvieron que defender la fe, eso mismo es el legado que recibimos nosotros. Un evangelio que tiene 1980 años. Hermano, tenemos que seguirlo defendiendo y trasladarles estafeta a esta generación que está, hermano, que no tiene ubicación, perdóneme. Es una generación débil. El enemigo está interesado en que sea una generación débil. Pero tenemos que entender el legado que tenemos en nuestra mano. Por eso Pablo decía, yo no puedo decir que el evangelio es poder de Dios. Yo no puedo decir que no tiene poder. Claro que el evangelio es poder de Dios. Y dice Pablo, y no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio. Pero ahora enseñamos, hermanos, más bien, ya los jóvenes tienen hasta temor de decir que son cristianos. Tienen temor de decir, mi pastor es fulano de tal. No, mi coach, dicen ahora, ¿va? No, hermano, perdónenme, esos no son términos bíblicos, porque ahora hay una nueva iglesia emergente que ha cambiado y ha trastocado los principios bíblicos y eternos. Por eso es importante que entendamos qué legado estamos entregando, qué legado le estamos dejando a nuestra generación. Somos nosotros los encargados, hermano. A mí me predicaron por mucho tiempo: los niños son la iglesia del futuro. Decían, yo iba a la escuela bíblica, le conté yo, 9 años tenía. Yo iba a la escuela bíblica y allá decían, es que los niños son la escuela del futuro. Hay que orar por ellos. No, hermano, mire, ahora que soy pastor y que hay niños en la iglesia, que hay que atender jóvenes, párvulos, senderos y todo eso que hay que atender. Les digo, ustedes no son la iglesia del futuro. Ustedes son la iglesia del presente. Son la iglesia hoy. Todos, dice la Biblia, los jóvenes y viejos juntamente. Esto es importante que lo entendamos. No podemos estar diciendo, es que ya estamos entonces de salida. Hermanos, jóvenes y viejos juntamente.
Quiero también que busque ese tema que por ahí lo tenemos, jóvenes y viejos juntamente. Ahí lo tenemos, las dos cosas que se hacían. Dice la Biblia que no puedes poner un buey viejo con otro buey viejo. Tienes que poner un buey viejo con un buey joven para que el joven aprenda por el tema que estamos desarrollando, para que aquel joven vaya recibiendo un legado saludable. Ok, voy aterrizando. Vamos, punto 5. Voy ya llegando al punto 5. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3. De ahorita en adelante vamos a leer solo el Nuevo Testamento. Dice la Biblia de las Américas: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Fíjese usted, pero criado en esta ciudad, educado, mire, yo subrayé eso, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Hermano, mire, perdóneme, a mí me gustan estos temas, hermano, me gustan estos temas. Aquí está hablando, voy a poner Saulo, voy a poner el nombre de Saulo, pero el que está hablando en Hechos 22 es Pablo. Desde el capítulo 13 de los Hechos se le cambió el nombre a Saulo y le pusieron Pablo. ¿Pero por qué pongo Saulo? Porque Saulo es el aprendiz. No es Pablo el aprendiz. Pablo ya es aquel hombre maduro, aquel hombre que tiene el legado en su mano. Entonces ahora vengamos a desarrollar aquí a Saulo. Saulo el aprendiz. Saulo es el inmaduro, Pablo es el hombre maduro. Entonces el legado para el aprendiz, para Saulo. ¿Quién le entregó el legado? Se lo entregó Gamaliel. Y entonces ahora, quiero que entienda algo. ¿Qué le enseñó Gamaliel? Mire qué importante. No le enseñó religiosidad, aunque los judíos y los fariseos eran religiosos. Mire, ¿qué le pongo yo aquí? Saulo, como aprendiz, recibió disciplina ministerial de un gran hombre de Dios. Estoy hablando de Gamaliel. ¿Qué fue lo que le entregó Gamaliel? Educación. Perdóneme, hermano, mire, yo me estoy registrando hoy también y esto me está entrando a mi corazón. Ahorita que estoy también mencionándolo con usted, cuando lo estaba estudiando también. ¿No será que nosotros no hemos educado a nuestros hermanos en nuestro liderazgo, lo que nos toca, a los que nos toca liderar? ¿No será que nosotros no los hemos educado y por eso tenemos una generación mal criada? Una generación mal criada. No le hemos entregado disciplina. Mire, disciplina, perdóneme, vamos a subrayarlo acá. Disciplina no es castigo. No confundamos disciplina con castigo. ¿Qué es disciplina, hermanos? ¿Qué es disciplina? Disciplina es ser responsable. Disciplina es ser ordenado. Disciplina es ser honesto. Pero, hermano, no le hemos enseñado eso, la disciplina de un mentor espiritual. Esto es importante, que también sería un tema a desarrollar, ¿verdad? La disciplina de un mentor espiritual. Esa disciplina que te trasladó a alguien que está más experimentado que tú, va a traer recompensas que hoy no lograremos comprender. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Mira qué importante esto. Lo que no entendemos ahora, porque a veces nosotros cuando alguien nos pone en disciplina, ¿qué entendemos por disciplina, hombre? ¿Un varazo? ¿Un fajazo? ¿Un chancletazo? ¿Qué entendemos por disciplina? No, disciplina es decirles, miren señores, aquí se entra a las 7, se sale a las 4. Si usted tiene alguna excusa, hágala por escrito, preséntela. Disciplina. Por ejemplo, en la milicia, ¿qué es la disciplina? Todos tienen que estar formaditos, uniformados, todos tienen que vestir el mismo color, el mismo uniforme, cortarse el pelo de la misma forma, saludar a sus que son autoridades. Hermano, tremendo. Eso es disciplina. Pero nosotros hemos entendido que disciplina es cuando la mamá saca la faja y castiga al niño, o cuando llega el papá también con la faja y castiga al niño. Eso es disciplina. Disciplina. No, ese es castigo. Cuando ya alguien cometió una falta, ¿por qué? Porque no se disciplinó. Cuando alguien no se disciplinó, entonces viene el castigo. Viene el castigo. Antes no. La disciplina es antes del castigo.
Mire que Gamaliel, este hombre hermano, le enseñó muchas cosas a Saulo. Gamaliel significa mi bendición viene de Dios. Eso significa Gamaliel para los que anotan. Recuerden que estamos en enseñanza. Y Saulo es al que es orgulloso. Eso significa Saulo, el que es orgulloso. Por eso es, hermano, que le estaban enseñando a Saulo a que eliminar ese orgullo. Por eso en el capítulo 13 encontramos que el Espíritu Santo le cambia el nombre a Saulo y le pone Pablo. Pablo significa pequeño, humilde, o el que aprendió humildad. Porque antes era el que era orgulloso, Saulo, y pasó a ser Pablo, el que aprendió humildad. Entonces, mire qué importante es todo esto que estamos aprendiendo acá, porque estamos entendiendo que la educación espiritual es necesaria. Yo le decía a los hermanos el domingo, y les hablaba un poquito el domingo antepasado, y les decía, hermanos, no nos gusta el discipulado, no nos gusta ir a los discipulados en los hogares, mucho menos no nos gusta el discipulado en la iglesia, que obviamente tenemos el discipulado para que usted se adiestre para el servicio, que son corderitos y mayordomía. Pero no hemos entendido que necesitamos educación ministerial. ¿Por qué servimos de esta forma? ¿Por qué hacemos esto de esta manera? Todas esas cosas nos van a ayudar. La disciplina de un mentor, hermano, trae recompensa, trae recompensa. Ok. Llevamos 5 puntitos entonces, solo déjeme medio recapitular. Por lo menos llevamos 5 aprendices: Josué, Eliseo, Ruth, Esther y Saulo. Aprendices. Josué, ¿quién le enseñó a Josué? Le enseñó Moisés. A Eliseo le enseñó Elías. A Ruth le enseñó Noemí. A Esther le enseñó Mardoqueo. A Saulo le enseñó Gamaliel. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. O sea, llevamos ya esos 5 ejemplos ahí. Ok. Vamos a irnos al punto número 6. Entonces voy a entrar con 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5, en lo que tomo un poquito de agua aquí también, versión textual. 2 Timoteo 1:5, versión textual. Teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Verso 6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Qué texto más fenomenal este, hermano. Perdónenme. 2 Timoteo 1:5 al 6. Un texto fenomenal para mí. Porque me gusta mucho. ¿Por qué me gusta mucho? Porque encuentro a un llamado Timoteo. Hay un tema que es, lo estudiamos en mayordomía, que se llama el desarrollo de Timoteo. Es un tema tan hermoso. Cómo Timoteo va creciendo hasta que llega a forjarse como un gran ministro de parte del Señor. Ahora, quiero mostrarle esto. Dice acá que Pablo le dice a Timoteo, ese vivo recuerdo. Por eso me gustó esta versión textual. El vivo recuerdo de tu abuela. La abuela se llamaba Loida y la mamá de Timoteo se llamaba Eunice. La abuela le trasladó su fe a su hija llamada Eunice. Y Eunice le trasladó su fe a su hijo llamado Timoteo. Dice la Biblia, menciona muy poco del padre de Timoteo, pero algunos comentaristas bíblicos dicen que el padre de Timoteo era griego. Entonces, obviamente, Pablo se convirtió en el padre espiritual de Timoteo. Ojo con esto. Quiero hacer una aclaración. Estoy tocando el tema, el legado de un aprendiz, que no es lo mismo los padres espirituales, porque también desarrollamos un tema muy parecido que se llaman los padres espirituales. Porque, por ejemplo, acá no estoy hablando de que, por ejemplo, Noemí fue la madre espiritual de Ruth, aunque sí, claro que sí, pero eso sería otro tema. Pero de la misma manera, como un liderazgo ejercido, también puede haber un reconocimiento de paternidad, Pero lo quiero dejar ahí también claro en esto. Ahora, Pablo sí me llama mucho la atención porque fue el padre espiritual. ¿Y sabe qué? Pablo dice,
Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo no solo tuvo un hijo espiritual, tuvo a Tito, tuvo a varios ahí en la Biblia, hermano, que los menciona Filemón, menciona a varios, Estefanas, aún varios. Pero dice que Timoteo, incluso Demas, y dice que lo abandonó. Demas, hermano, fue infiel. Y otros ahí, ¿verdad? Dice que Alejandro, hermano, era uno terrible que le causó muchos males, dice Pablo. Yo le he comentado que hay 7 nombres bíblicos que a Pablo le causaron males, o sea que hay unos que no le causaron cosas buenas. Pero bueno, estamos hablando de Timoteo, y lo que me gusta es que como estamos hablando de un legado, la abuela Loida le está dejando un legado a Timoteo de fe. Entonces Timoteo me llama mucho la atención, y por eso le dije que me gustaba mucho este pasaje, porque aquí encuentro 2 legados en la vida de Timoteo. Uno, un legado familiar de fe, de una creencia en el Evangelio. Y la otra, la paternidad de Pablo. Le está delegando, mire, el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Quiero dejar claro esto, no es que Pablo le impuso las manos y le transmitió el ministerio, no, está hablando de un don, de un carisma, porque la palabra ministerio es doma, es el don que da el Hijo, que son domas, ministerio, pero los dones del Espíritu Santo son carismas. Entonces acá lo que está hablando Pablo es dones del Espíritu por imposición de manos. Entonces ahora, desarrollemos a Timoteo, hombre, desarrollemos a Timoteo. Recuerde que Timoteo es aquel joven, Timoteo. Mire, como estamos hablando de que debemos de aprender a dejar un legado, Timoteo es aquel que ama adorar a Dios. Eso es Timoteo, ama adorar a Dios. Ya dijimos que Pablo es aquel hombre que es humilde. Ya aquí estamos hablando que es Pablo, ya no es Saulo. Vimos en su momento que Saulo tuvo que aprender a ser humilde, porque Saulo significa orgulloso. Pero ahora Timoteo, que es aquel joven, y aquí es importante porque sí me sirve por el tema, ¿verdad? El legado de un aprendiz. Josué joven, Eliseo joven, Ruth joven, Esther joven, Saulo un joven. Pero ahora vemos al joven Timoteo. Estamos hablando que ahora Timoteo es la generación relevo. Fíjese qué importante. Y mire, esto es más importante todavía. La generación relevo, hermano, perdone que lo subraye aquí tanto, porque es importante. Se le entrega el ministerio. El ministerio. Se le está dejando ese legado, decirle, mira papito, continúa con el llamado, porque tú lo tienes. No es que por la imposición de las manos de Pablo le trasladó el ministerio. No, por favor. Estoy tratando de enseñar. Le impuso las manos y le trasladó dones, que eso es diferente. Pero ministerios no. El ministerio usted lo tiene que tener y tiene que reconocerlo otro ministro también. Tienen que haber señales. Para eso les recomiendo los temas que tenemos ahí en nuestra página de las señales que debe tener un apóstol, las señales que debe tener un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Hay señales. Y el primero que debe tener llamado es la misma persona. Pero no le puedes pedir a otra persona que ore por ti para que te dé un ministerio. No. Ahora, si es una generación relevo, es que le estás entregando el ministerio a otro que ya tiene también ministerio, para que lo continúe, para que lo desarrolle. Entonces, ponga ahí, si usted está escribiendo, ponga, somos la generación relevo, que se le ha permitido anunciar el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros somos los encargados de trasladarle a esta generación que Cristo viene pronto. Hermano, perdóneme, fuera risorio, fuera cómico, si no fuera trágico, que hay pastores que están predicando que Cristo ya no viene. Qué tremendo, hermano. No podemos continuar un legado que es erróneo. El legado que debemos de trasladar es un legado de la verdad. No podemos trasladar la mentira. La mentira, hermano, la mentira tiene patas cortas. No llega muy lejos. La verdad es eterna. Así que estoy tratando de llegar al punto central y obviamente finalizar. Estoy en el punto 6, por lo menos hemos visto 6 legados, 6 aprendices. Entonces quiero finalizar. Usted que está conmigo y que me ha estado siguiendo por estos 50 minutos casi, me van a quedar 10 minutitos para que desarrollemos el último punto, que hagamos una pequeña conclusión y una oración, ministración de esta palabra.
Váyase conmigo al último punto, Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. Fíjense que al final, bueno, sí, vamos a dejarlo al final. Primera de Pedro 5:13, palabra de Dios para todos. Dice la Biblia: la iglesia de Babilonia los saluda. Ellos fueron escogidos tal como lo fueron ustedes. Marcos, mi hijo en Cristo, también les manda saludos. Qué lindo es entender un poquito la Biblia, hombre. Entenderla solo un poquito, un poquito. Quiero terminar con Marcos. ¿Quién es Marcos? Mencionado en Primera de Pedro. Creo que he hablado con los jóvenes acerca de esto también. Pero fíjese usted, dice la Biblia que había un joven que se llamaba Juan Marcos. Es este que está hablando aquí. Y Juan Marcos era familiar de Bernabé. Bernabé era, como quien dice, la pareja ministerial, juntos, ¿verdad? Con Saulo. En el capítulo 13 de los Hechos, el Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé y a Saulo. Y entonces a Saulo ya le cambiaron el nombre por Pablo. Y ambos hermanos apóstoles, Pablo y Bernabé. Y dice la Biblia que dentro de los viajes misioneros de ambos, Juan Marcos, que era familiar, y vuelvo al punto acá porque es muy parecido a lo de Esther con Mardoqueo. Algunas Biblias dicen que Juan Marcos era sobrino de Bernabé y otras dicen que tenían un parentesco, que eran primos. Pero igual, dejémoslo en familiar mejor, familiar, para no entrar en el callejón de las trompadas, como dijo aquel. Ahora, lo que quiero mostrarle aquí es que Pedro dice: Marcos, mi hijo en Cristo. Juan Marcos era hijo de aquella mujer, yo no sé si se recuerda la historia, cuando Pedro fue liberado de la cárcel por el ángel y estaban orando en casa de la mamá de Juan Marcos. Dice que Rode, que era la sirvienta, fue la que se asomó a la puerta y dijo, le fue a decir a la mamá de Juan Marcos: ahí hay un hombre afuera que es Pedro. No, le dice la mamá, ese ha de ser el ángel de Pedro. Y ahí estaba Juan Marcos, era un muchacho en aquellos entonces. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo este contexto? Porque Juan Marcos era muy inteligente y obviamente era muy educado y estudiado. Pero Pedro, dice la Biblia, que era del vulgo y sin letras. Así dice la Biblia. O sea que Pedro no podía escribir ni sabía leer. Ahora, lo que me llama la atención es que entonces Pedro deja cartas, que es la primera y segunda de Pedro, son las cartas pedrinas. Y obviamente Juan Marcos, como fue adoptado por Pedro, recuerda que la historia de Bernabé y Saulo o Pablo termina un poco mal porque ambos se dividen por un pleito por Juan Marcos. Y Bernabé se va para Antioquía con Juan Marcos y dejan solo a Pablo. Cuando Juan Marcos se da cuenta que su familiar estaba errado, se regresa de Antioquía, busca a Pablo, pero Pablo le dice: no, ¿sabes qué? Conmigo ya no. Y entonces Juan Marcos, mira qué interesante la dedicación de Juan Marcos, fue a buscar a Pedro, a otro apóstol, dentro del mismo ministerio. Y entonces Pedro sí lo arropó a Juan Marcos y lo adoptó como hijo espiritual, aunque Pablo lo desechó. Mire qué importante esto. Entonces estoy hablando de legado para un aprendiz. Entonces ya Pablo tenía sus hijos espirituales, tenía a Timoteo, tenía a Filemón, tenía a Tito, pero Pedro tiene sus otros hijos espirituales, entonces adoptó a Juan Marcos. Y Juan Marcos fue el que le escribió las cartas a Pedro, primera y segunda de Pedro. Él es el que está escribiendo porque Pedro era del vulgo y sin letras, no sabía escribir. Entonces, el Evangelio según Marcos lo escribió Juan Marcos. Pero ¿de quién fue la inspiración? Fue de Pedro, por el Espíritu Santo. Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dictó a Juan Marcos lo que debía de escribir en el Evangelio según Marcos. Entonces, mire, por eso es lindo esto, hermano. Perdónenme, estamos en enseñanza. Yo me deleito en esto. Entonces, podemos entender que el Evangelio según Marcos no es nada menos y nada más que el Evangelio de Pedro. Espero les sirva todo esto que les estoy enseñando. Entonces, mire, desarrollemos a Juan Marcos. Marcos recibe el legado de Pedro. Entonces, ¿qué le estaba enseñando Pedro a Marcos? Retoma el ministerio. Aunque hubo un Pablo que no te quiso adoptar,
Aunque hubo un Pablo que te perdonó, porque mire, le pidió perdón y claro que se arreglaron. Incluso después más adelante vemos que Pablo le dice a Timoteo, y tráete a Juan Marcos, que ahora sí también ya me es útil para el ministerio. Tráelo. Entonces ahora Marcos nos... hermano, mire, ¿qué cosa más importante puedo aprender aquí de Juan Marcos? La consagración. Ese joven, ese muchacho, con todo lo que pasó, con todo lo que atravesó, con todo lo que pudo haber pasado entre Pedro, entre Pablo, Bernabé, ese muchacho se mantuvo íntegro, se mantuvo consagrado, se mantuvo firme en la postura del evangelio, no se fue al mundo, no fue un Judas que después de haber vendido a Jesús se fue a ahorcar. Mire que no fue así. Ahí encontramos el contraste de Judas con Marcos. Ahí encontramos un contraste. ¿Qué hizo Judas? En vez de ir a buscar a sus hermanos, fue a buscar a los religiosos. Y como los religiosos no le resolvieron, se ahorcó. Juan Marcos le pasó lo mismo. Pero vino, buscó a los suyos, buscó a Pablo. Y aunque no lo recibió Pablo, buscó entonces a Pedro. ¿Y qué pasó? Retomó su ministerio, se consagró. Hermano, perdóneme, no defendamos a Judas, hombre. ¿Por qué le digo esto? Porque he escuchado pastores que defienden a Judas. Judas traicionó y su traición fue pagada con muerte. Tremendo esto, hermano. Pero encontramos a un Juan Marcos que por su consagración, entonces sí se puede retomar el ministerio. Cuando yo puedo, hermano, no remendar, ¿verdad? Pero sí puedo restituir el llamado de Dios en mi vida, reconociendo mi falta de una manera saludable. ¿Dónde está el ejemplo? En Juan Marcos. Mire que Pedro significa piedra. Le cambiaron el nombre a Pedro también. Recuerda que se llamaba Simón. Le cambiaron el nombre a Pedro. Y Marcos, mire, Marcos, ay, que este es tremendo. Marcos significa consagrado a Marte. Así sí, eso. Porque Marcos es un nombre griego. Es un nombre griego. Marcos significa aquel que está consagrado a la guerra. Eso significa Marte. Marte significa guerra. Entonces, si sacamos bien todo el significado de Marcos, significa el que está consagrado para la guerra. ¿Para qué guerra? Para la guerra espiritual. En el punto que estamos desarrollando entonces es que yo puedo retomar el ministerio, pero me tengo que consagrar. Y así puedo continuar con el legado que me entregaron. Los tutores espirituales, todos los ha puesto Dios para que recuperemos nuestra posición espiritual, para que nos dejemos restaurar a través de esos hombres poderosos en Dios. Mire, hemos finalizado, hemos visto a Josué, Eliseo, Ruth, Esther, Saulo, Timoteo y Marcos. Aprendices que les dejaron un legado, cada uno de ellos. Quiero orar, ya me quedan 2 minutitos nada más, y quiero ministrar lo que hemos hablado, el legado para un aprendiz. ¿Qué legado le dejaron a Josué? Liderazgo. ¿Qué legado le dejaron a Eliseo? Le dejaron el manto, una doble porción. ¿Qué legado le dejaron a Ruth? El del linaje, de una herencia genética. ¿Qué legado le dejaron a Esther? El del gobierno, que se ubicara, porque era una ubicación de reinado la que ella tenía. ¿Qué legado le dejaron a Saulo? Gamaliel, una educación espiritual, una disciplina ministerial. ¿Qué legado le dejó Pablo a Timoteo? Que es la generación relevo, que tiene ministerio y que tiene que continuar esa delegación saludable. Y Pedro, ¿qué le delegó a Juan Marcos? Le delegó que retome su ministerio y que siga consagrado. Eso es importante, es el legado del aprendiz. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos por tu buena y bendita palabra que nos has hablado en este día. Te pedimos que mire nuestro corazón, todos somos aprendices, todos estamos aprendiendo todavía. Señor, gracias por los mentores, por los tutores, por los líderes espirituales, por la paternidad espiritual ejercida en nosotros. Sabemos que estos hombres de Dios y mujeres de Dios que hemos visto hoy, Josué, Eliseo, Ruth, Esther, Saulo, Timoteo y Marcos, Señor, recibieron ese legado y supieron sostenerlo, porque fue de parte tuya. Usaste hombres y usaste mujeres para llevar este mensaje, y hoy día lo tenemos nosotros, por hombres también poderosos que nos siguieron en la antigüedad, hombres que siguieron ese legado de otros de la iglesia primitiva, y hoy podemos nosotros entender, Señor, que también nosotros tenemos que entregar este mismo llamado. Por eso tu palabra nos enseña, y que seamos testigos en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. Oramos por los que están escuchando este mensaje, por los que están conectados a través de las redes sociales, que también tu Espíritu los alcance y que puedan ser utilizados con poder por tu Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de salvación al que todavía no la tiene. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. De mi parte, deseo que Dios te bendiga poderosamente. Una generación que una generación